En este caso yo tengo que decir lo primero, que en esos años yo era diputado por Ávila, no tenía ninguna responsabilidad en el partido, pero sí tengo que decir una cosa, que es que hay que reafirmar la presunción de inocencia, y no es una frase hecha, porque por desgracia en el Partido Popular hemos visto como investigaciones que han tenido mucho eco periodístico en las fases iniciales, en este caso simplemente es la Fiscalía la que pide estas acusaciones, al final han quedado en nada, no ustedes, pero sí la izquierda estaba hoy diciendo. Y es, no, el señor Casado tenía altas responsabilidades. Bueno, sí, yo concurrí a unas elecciones por Ávila, junto con otros 186 compañeros que salimos elegidos en las elecciones del 2011. O sea, fue mi responsabilidad, yo no estaba en la dirección nacional, por tanto, lo sé. En 2015, que es la misma dirección unos poquitos años después. Bien, pero los hechos que ahora mismo la Fiscalía está pidiendo que se investiguen son del año 2012 y del año 2013. Y por tanto, como yo nunca he eludido ningún tipo de opinión y en esos años lo que sí que iba es a tertulias a dar la cara por cuestiones nada gratas, en este caso tengo la tranquilidad de decir que yo siempre he dicho lo mismo, ante cualquier conducta irregular, por supuesto, en materia de corrupción, pero si no es ejemplar, máxima firmeza en todos los partidos, no solo en el mío, eso sí. Yo pido una igualdad de trato. Y en este caso, de las 3 personas que los medios de comunicación han trasladado, que el escrito de la Fiscalía pide que sean investigadas, pues es que ni siquiera están en responsabilidades políticas actualmente. Habría que preguntarle al señor Sánchez si él cree que el PSOE ya no tiene viabilidad política por haber sufrido no solo el caso de los ERES, que es el mayor de Europa, sino tantos casos de corrupción que este periódico ya en los 80 afloró fíjese, se lo recordaba yo recientemente con las ceses de los generales de la Guardia Civil por otras cuestiones de purga policial del señor Marlaska, pues el caso Roldán, que aquí se publicó, ¿no? Entonces, vamos a ver, yo creo que igual que a nadie se le responsabiliza al señor Sánchez del caso Roldán, a mí nadie me está responsabilizando a día de hoy, ni siquiera a ellos, de estas cuestiones, y al final un juez considera que ha habido algún quebranto o algún ilícito penal recogido en nuestro ordenamiento jurídico. Planteábamos, por ejemplo, que en el turno de juristas no jueces no pudiera haber políticos en los últimos 10 años de ejercicio. Esto se estaba avanzando. Y el 22 de julio, el presidente del Gobierno, como él ha contado, por cierto, para mí es algo insólito que un presidente del Gobierno filtre comunicaciones privadas con el líder de la oposición, y mire que son escasas. Él me planteó si estábamos de acuerdo entre los interlocutores para sentarnos a hablar de estos avances. Y yo creo que es algo que todo el mundo entenderá. ¿Estamos obligados por la Constitución a que haya una renovación de las instituciones? Sí. Ahora, la fórmula con la que tenemos que hacerlo tiene que reunir, en mi opinión, 2 compromisos. El fortalecimiento de la misma, no simplemente un reparto de papeles de partidos mientras ataca a las instituciones. Y 2, la despolitización de sus órganos de control, que a mí me pagan no para hacer análisis de diván, sino para entenderme con quien los españoles deciden que ocupe cada institución. En este caso él está en la presidencia del Gobierno. Yo jamás he dudado de la legitimidad y de la legalidad de su investidura, a pesar de que me parece absolutamente equivocada y perniciosa para España por los socios que ha elegido para ser investido, pero claramente esto es insólito. O sea, yo nunca he visto que se filtre un WhatsApp, que por cierto yo jamás lo haría, porque tendría que volver a nacer para hacer eso. Pero yo le pido que lo publique. Yo le pido que publique el WhatsApp que le mandó, que era de 4 párrafos, y las 2 líneas que yo le contesté. Entonces, en estas cuestiones yo soy una persona muy prudente y simplemente autoricé a los interlocutores sin entrar en nada de lo que me estaba diciendo y en nada de lo que luego me haya podido decir. Porque una cosa que le delata al señor Sánchez es que solo le preocupa esto. Tiene una obsesión por el tema de renovar el Consejo General del Poder Judicial. Porque, claro, preguntaba Ana con razón. ¿Y desde marzo no se sabía esto? Pues eso me pregunto yo. Porque la competencia última, aunque a algunos se les olvida, es del Ministerio, que es quien tiene que armonizar las cuestiones de ámbito nacional, como es una pandemia declarada a nivel internacional. Por eso viene CELA con una ley al Congreso, porque es el Gobierno el que tiene la competencia última, por mucho que las autonomías luego administren esa competencia, tal y como pasa en asuntos sociales y en sanidad. Y lo que le venimos reclamando a Pedro Sánchez y a la ministra es que tuviera estos protocolos antes de irse a vacaciones.
se han ido de vacaciones sin hacer nada, han reunido la conferencia sectorial la semana pasada y ya porque las autonomías donde no gobiernan estaban muy críticas. Entonces, estos protocolos están funcionando con un esfuerzo presupuestario y un esfuerzo del personal, pero a pesar de que el gobierno ha hecho novillos, ha hecho pellas, si se me permite, y ha derivado la responsabilidad en las autonomías que demasiado esfuerzo habían hecho ya en el campo sanitario ante la inacción del gobierno. Yo creo que nunca he apostado tanto y con tanto riesgo por alguien en mi vida política. Y esto creo que no tengo que explicarlo. Si hiciéramos unas primarias en el Grupo Parlamentario Popular o unas primarias en el partido, probablemente no hubiéramos sido muchos los que hubiéramos apostado por esa portavocía. Y yo lo hice. Y no pido nada a cambio, más que no se manipulen conversaciones privadas. Y no pido nada más a cambio que el proyecto, que es un buen proyecto y que es necesario en España, no se vea perjudicado. Jamás desvelo conversaciones privadas, y menos de una compañera. Ahora bien, como se ha contado, y es verdad que cronológicamente la gente lo puede entender, la discrepancia básica que pudo haber esa semana fue en la defensa de la Casa Real. Y para mí eso es una línea roja. Yo defiendo lo que hizo tanto el rey emérito como el rey don Felipe, y eso fue el motivo de la conversación tal y como se ha publicado. Más allá de eso, yo creo que es una posición que no es mucho pedir, algo también reiterativo, como fue que el PP no va a formar parte de un gobierno de Pedro Sánchez. Pero eso ya era un tema recurrente y mi posición era de sobra conocida. Pero creo sinceramente que eso es un tema superado.